Faltando muy poco para que ya esté disponible Metroid Prime 4, decidí que ya era el momento indicado para continuar con esta serie de curiosidades acerca de todos y cada uno de los juegos de Metroid. La última vez tocó el turno a Metroid Prime 3, y ahora le toca su secuela, uno de los juegos más amados por el público y aclamados por la crítica, Metroid Prime Federation Force. No lo parece, pero créanme, este juego también tiene cosas que contarnos. Antes de continuar, no olvides de mostrar tu apoyo suscribiéndote si no lo has hecho, dándole pulgar arriba a este video y compartirlo con más gente, si te es posible. Otras formas completamente opcionales de apoyo es dejando una donación o convirtiéndote en miembro del canal. Y para ello solamente debes ir a la caja de descripción de este video para encontrar los links pertinentes. Con eso termino los anuncios, así que acompáñame a conocer a profundidad este juego. 1. Primeras ideas. Kensuke Tanabe, quien es el productor de los juegos de Metroid Prime, tuvo ideas para desarrollar un juego cooperativo en línea de Metroid desde el año 2009, y tal proyecto lo pensó de manera exclusiva para la familia de consolas Nintendo DS. Sin embargo, Tanabe notó que el hardware de estas consolas no daba el ancho para un proyecto como el que tenía en mente, así que el desarrollo se retomó hasta varios años después, cuando se lanzó la New Nintendo 3DS, una versión mejorada de la Nintendo 3DS que hasta cuenta con sus juegos exclusivos que no pueden ser jugados en modelos anteriores. Sin embargo, al final, fue posible lanzar el juego para todos los sistemas Nintendo 3DS, pero la principal ventaja de jugar en New Nintendo 3DS recae en la posibilidad de jugar con doble joystick. 2. Project Valkyrie. Project Valkyrie fue el nombre clave para el proyecto inicial en mente para la Nintendo DS. Su existencia se reveló tras unas filtraciones del portafolio de Next Level Games, allá en el 2014, en donde se mostraron artworks de Samus y una criatura monstruosa que, se sabe, llegó a ser modelada mas nunca apareció en el juego que conocemos. Hubo varios prototipos desarrollados tanto para la Nintendo DS y la Nintendo 3DS durante 7 años, lo cual encaja con lo que Tanabe nos contó en la curiosidad anterior. No obstante, debido a la poca experiencia del estudio en el desarrollo de juegos para consolas portátiles, el proyecto quedó suspendido y Nintendo decidió encargarles el desarrollo de Luigi's Mansion 2. No fue hasta que este juego se lanzó y cuando el estudio tenía un equipo más grande, que Nintendo les autorizó la retoma de Project Valkyrie, en donde hubo toda clase de ideas que no llegaron a nada, pues Project Valkyrie acabó siendo cancelado cuando Kensuke Tanabe quiso hacer un juego cooperativo de 4 jugadores y completamente centrado en los soldados de la Federación Galáctica, lo que resultó en Metroid Prime Federation Force. Hay muchas cosas interesantes acerca de Project Valkyrie, pero es un tema largo y no alcanzaré a desarrollarlo en este video, así que tal vez en un futuro te dedique un video. 3. Blast Ball. Este modo especial de fútbol espacial fue lanzado de manera gratuita antes que Federation Force. La idea de tener un minijuego de fútbol con mechas se debió a que Tanabe quería que los jugadores se familiarizaran con los controles, por lo que puede considerarse como una demo del juego. Específicamente, Tanabe pensó en la audiencia japonesa, donde los juegos en primera persona no son nada populares, y consideró que este minijuego deportivo era una buena manera de atraer a los jugadores nuevos que no están interesados en los juegos en primera persona. 4. Wii U. Según Tanabe, en algún momento se consideró hacer una versión para la consola Nintendo Wii U, pero aquello hubiera requerido muchos recursos que obviamente no iban a emplearse. Hay que recordar que no es secreto para nadie que a Wii U no le fue nada bien, habiendo vendido apenas 13 millones de consolas en todos esos años que estuvo a la venta. 5. Estilo artístico. El estilo chibi que caracteriza al juego fue, quizá, el apartado más criticado para el público. Imagina pasar de un estilo más cercano al realismo a un estilo donde los personajes son cabezones y coloridos. Bueno, Tanabe dio las razones por las que el equipo optó por este estilo, y todo se debe a las pantallas de la familia de consolas Nintendo 3DS. Su tamaño genera limitantes con el tema de las cámaras, lo que hace que una armadura móvil de gran altura sea difícil de mostrar bien, pero ocurre exactamente lo contrario si esta armadura la haces más rechoncha, al igual que el resto de los enemigos. Incluso el propio Tanabe tuvo sus dudas al respecto, creyendo que el juego podía parecer cómico. ¿Tú qué dices? ¿Te convence esa explicación o crees que pudo haber existido otra manera de implementar gráficos más realistas? 6. Símbolos.
Dado que este fue el primer juego en adoptar por primera vez el emblema de la Federación visto en Metroid Other M, muchos han creído que el antiguo emblema visto en Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3, ese que se parece a un visor de cualquier soldado random, fue descanonizado. No obstante, si somos observadores, notaremos que ambos emblemas en realidad coexisten, ya que el general Alex Miles posee el emblema de Metroid Prime 2 y 3 en su casco, específicamente en la frente. 7. Música. Dejando de lado el hecho de que este juego tiene la peor banda sonora en un juego de Metroid, sucede que Kenji Yamamoto, el veterano compositor de muchos de los juegos anteriores, colaboró con el equipo musical de Next Level Games para el desarrollo de la banda sonora. Sin embargo, el señor Yamamoto no aparece en los créditos del juego. 8. Amiibos. Ciertos amiibos, como los de Samus de la serie Super Smash Bros., u otros amiibos como algunos de los personajes de Mario, permiten desbloquear ciertas skins del juego que otorgan ciertos beneficios. Sin embargo, Kensuke Tanabe tenía las ganas de ver un amiibo basado en los mechas del juego, cosa que, como bien sabemos, jamás ocurrió. 9. Críticas. Federation Force es, con diferencia, el juego de Metroid que más críticas negativas ha recibido tanto por los medios como por los jugadores. Esta situación se veía venir un año antes del lanzamiento, cuando el tráiler visto en la E3 del 2015 alcanzó hasta 87,000 dislikes contra solamente 10,000 likes, e incluso se lanzó una campaña en change.org para recolectar firmas exigiendo que el juego fuera cancelado, y tal petición llegó a recolectar hasta casi 25,000 firmas. De hecho, aquel E3 de Nintendo del año 2015 es considerado como uno de los más infames, no solo por este juego, sino en general por todo lo mostrado, siendo superado solamente por el evento del año 2008. 10. Ventas. Asimismo, Federation Force es el juego con las peores ventas jamás registradas por un juego de Metroid. En Japón, en su semana de lanzamiento, apenas si vendió cerca de 4,200 copias, y ni siquiera entró en el top 20 de los juegos más vendidos de la semana. En Reino Unido, el juego no apareció ni en el top 40 y el resultado no fue diferente en ninguna parte del mundo. En general, Federation Force vendió tan poco que es difícil determinar el total de copias vendidas desde su lanzamiento. 11. Prólogo. Desde antes de que este juego fuera lanzado, Kensuke Tanabe ya había dado indicios de que este juego era el prólogo para un evento más grande, que ahora se sabe que realmente se trató de Metroid Prime 4. Su idea era la de hacer una historia que involucrase a Samus, a Silux y a la Federación Galáctica, pero antes de continuar con esa idea quiso explorar más a la Federación Galáctica, y por esa razón es que Federation Force es un juego donde se tiene como protagonista a un escuadrón de pilotos de mechas, los cuales cumplen toda clase de misiones para poder derrotar a los piratas espaciales en el sistema Bermuda. 12. Sin guías. Este es uno de los dos juegos de Metroid que no poseen una guía física, como las de Prima Games o las de Nintendo Power. Por si te lo preguntas, el otro juego que tampoco tiene una guía es Metroid Prime Pinball. 13. Cameo. Una imagen de Federation Force aparece en uno de los cuadros del juego Luigi's Mansion 3, concretamente en las producciones paranormales. Esto no es nada raro, pues ambos juegos fueron desarrollados por el mismo estudio, Next Level Games. Además, en Super Smash Bros. Ultimate aparece un mecha de visor azul como uno de los espíritus coleccionables del modo aventura. 14. Iwata. Federation Force fue el último juego de Metroid en cuyos créditos aparece Satoru Iwata como productor ejecutivo. Como es bien sabido, Iwata falleció un año antes del lanzamiento del juego. 15. Idea de los mechas. Los mechas son las armaduras de combate que emplean los soldados de este juego. El concepto parece provenir de un artwork de Metroid Prime 3 diseñado por el artista Sammy Hall. En él, podemos observar un exotraje similar al de la armadura de Samus, pero mucho más robusto. Arriba se lee que se trata de un prototipo diseñado por una división Chozo de I+D y que trata de replicar la propia armadura de Samus. Por otro lado, en Federation Force se nos explica que los mechas usan la armadura de Samus como base, pero también son robustos y más toscos, y más primitivos. 16. Especificaciones. De acuerdo con un diagrama ofrecido en una página web japonesa, los mechas miden 4.3 metros de altura y pesan 3.2 toneladas. Además, se desplazan a una velocidad de 27.2 km por hora.
Esta velocidad es el promedio para un ciclista que da un paseo al aire libre, dependiendo de ciertos factores y de su experiencia. 17. Modo difícil. El modo difícil de este juego es considerado como uno de los más brutales en la franquicia, especialmente cuando se juega en solitario y el jugador está buscando obtener las 3 medallas en cada misión. El daño que los enemigos ocasionan es brutal, y encima hay que ser rápidos, puesto que cada misión tiene un tiempo límite que te da puntos extra, dependiendo de que si terminas las misiones a tiempo o no. Y aún jugando en escuadrones, la tarea resulta ser muy complicada, puesto que el equipo debe coordinarse muy bien para no cometer errores. 18. Sistema Bermuda. Se trata del sistema estelar donde toman los sucesos de Metroid Prime Federation Force. Su nombre puede ser una referencia al Triángulo de las Bermudas, un sector del Océano Atlántico en donde han desaparecido barcos y aviones de manera misteriosa. Y ciertas teorías hablan de que estas desapariciones se deben a actividades extraterrestres. El sistema Bermuda del juego, a propósito, está habitado por alienígenas durante los sucesos del juego, siendo estos los piratas espaciales. 19. Titán de las Nieves. El concepto detrás de estas criaturas de Excelsior parece tener su origen en un jefe descartado de Metroid Prime, The Saber God. Ya hablé de él en un video previo, y te invito a verlo para que conozcas a este jefe descartado con detalle. Ambas criaturas tienen picos en sus cuerpos, tienen una morfología similar a la de un primate y viven en entornos helados. La diferencia radica en que Saber God tiene 4 brazos, mientras que los Titanes de las Nieves solo tienen un par de brazos. 20. ¿Pirata Omega? Cuando terminamos la tercera misión, Alex Myers se sorprende por el nuevo tamaño que tienen los piratas espaciales, y dice en palabras textuales: "No habíamos visto especímenes tan grandes desde nuestro encuentro con el pirata Omega". Esto claramente se trata de un error, puesto que Alex lo dice como si él, o la Federación, hubiesen conocido en persona al pirata Omega, uno de los jefes principales de Metroid Prime, juego en donde Samus trabaja en completa soledad. Claro, hay que resaltar que este error ocurre en la traducción al español, puesto que en inglés solo se menciona al pirata Omega y su tamaño como un registro, lo cual tiene sentido porque Samus reportó lo transcurrido en Talon 4 a la Federación Galáctica. 21. Escudo pirata. Ciertos elementos del juego, como algunas bases enemigas o el infernúcleo, poseen un escudo de energía que parece una red de patrones cuadrados. Sin embargo, los objetos que sean más pequeños que los huecos cuadrados pueden atravesar el escudo sin sufrir daño, tal como lo hacen los soldados de la Federación en la misión 6 o el escuadrón de mechas que asalta el infernúcleo al final de la aventura. La curiosidad aquí radica en que antes ya se había visto un escudo similar, y se trata del escudo de defensa que protege el planeta Urtragus en Metroid Prime 3, solo que este escudo tiene patrones hexagonales en vez de cuadrados. Así que, por si alguna vez te preguntaste cómo es que Samus pudo atravesar el escudo de aquel juego, Federation Force lo explica, y es que la nave de la cazarrecompensas pudo entrar a través de los patrones hexagonales del escudo, cosa que no iban a poder hacer las grandes naves de la Federación como sus fragatas o transportes. 22. Metroides. Federation Force es el primer juego de Metroid Prime, sin contar la demo de Prime Hunters llamada First Hunt, en donde aparecen metroides libres de mutaciones causadas por Phazon. En este caso, sin embargo, los piratas se encargaron de modificarlos al irradiarlos con rayos amplificadores que aumentaron su tamaño, tal cual como lo hicieron sobre ellos mismos. Además, en este juego vimos por primera vez a un metroide siendo repelido por su propia presa cuando se ha enganchado a ella, pues Samus siempre se libera de ellos al convertirse en morfosfera y depositar bombas, pero aquí a los pilotos les basta con usar el brazo izquierdo del mecha para empujar a los metroides y quitárselos de encima. 23. Amor filial. Si leemos uno de los registros de los piratas espaciales en la misión 17, que es la misión de los metroides, descubriremos que un metroide recién nacido hizo impronta en uno de los científicos piratas, y que tal fenómeno sería puesto bajo investigación en un futuro que, por lo visto, jamás ocurrió. Por lo tanto, se puede afirmar que aquel lazo filiopaternal entre Samus y el bebé metroide en Metroid 2 no fue el primer caso, sino que dicho fenómeno ya había ocurrido en el pasado entre un pirata y un metroide. Por lo tanto, esto puede explicar el cómo Silux controla a los metroides en Metroid Prime 4, ya que uno de ellos, el del final secreto de Federation Force, nació de cara a este cazarrecompensas, tal como el bebé metroide de Metroid 2 nació ante Samus. Eso sí, hasta que no salga el juego, no nos despejaremos de las dudas. 24.
Maquinaciones. En la misión 17, Alex Miles nos pide recuperar un huevo Metroide para que sea objeto de estudio, y si lo hacemos podremos desbloquear el final secreto que ya te mencioné en la curiosidad anterior. Que el general se interese en los Metroides resulta inquietante, pues Metroid Other M tiene como antagonistas a una célula corrupta del ejército que ha desarrollado armas biológicas, y también Metroides a bordo de la estación llamada Nave Botella. Por lo tanto, es muy posible que el general Alex Miles en realidad no sea una persona que ande por el camino del bien, sino que el juego se encarga de insinuarnos que muy probablemente él o ella sea parte de aquella célula corrupta que actúa tras bambalinas en Other M. 25. Prensadora. Uno de los enemigos de la misión 18 es un robot de grandes dimensiones identificado como Auriprensa RB-133. Si eres conocedor de la franquicia, recordarás que en Metroid Other M existe un jefe con un diseño en extremo similar y con un nombre que también es, en extremo, similar. El jefe de Other M se llama Ferroprensa RB-176, así que no puede tratarse de simples coincidencias. Eso sí, es difícil saber si acaso los piratas construyeron a la Auriprensa basándose en la ferroprensa de la Federación o viceversa. Incluso la Auriprensa de Talvania pudo haber sido manufacturada por los antiguos talvaneses. Repito, es difícil saberlo y no me quiero quemar la cabeza pensando en esto. 26. Deslizamiento. Federation Force es el único juego de Metroid Prime donde es posible deslizarse a los lados sin fijar en un objetivo. Me explico. Puedes dejar pulsado el botón de fijar blanco y deslizarte, pero no es necesario hacerlo sobre un objetivo, sino simplemente con mantener el pulsado el botón incluso mirando a un punto vacío. Esto no es posible en otros juegos, donde Samus forzosamente tiene que fijar la mira sobre un enemigo. 27. Piratas de élite. Cuando uno menciona a los piratas de élite, inmediatamente piensa en esos piratas mutados con Phazon que aparecieron en Metroid Prime, pero en Federation Force también hay piratas de élite, solo que estos no tienen nada que ver con el Phazon, sino que se llaman así por ser piratas mejor entrenados, con mejores armas y una defensa aumentada, aunque siendo sinceros siguen siendo fáciles de matar. 28. Bolas. En este juego, las bolas son un factor importante, puesto que gran parte del gameplay gira en torno a ellas. Está la civilización de Bion, que adoraba sus bolas, y que puedes usar para ciertos propósitos. Los soldados de la Federación se divierten en Blast Ball disparando a las bolas. Un jefe de Bion llamado Pirano es una bola gigante, y la misma Samus se convierte en Morfosfera al enfrentarla a bordo del Infernúcleo, lo que sirve como una prueba final para que el jugador demuestre todo lo que ha aprendido al entrenar con las bolas halladas en la aventura. 29. Master Brain. La unidad de inteligencia artificial que controla el Infernúcleo es Master Brain, una clase de cerebro gigante contenido en un campo de fuerza rojo que lo cura cuando recibe daño. Esto es una referencia a Mother Brain de Nestroid, quien también podía curarse automáticamente si Samus dejaba de atacarla. Pero las referencias no terminan ahí, pues es muy evidente que existe una conexión entre Master Brain y Mother Brain, especialmente cuando observamos que Master Brain tiene una forma que recuerda mucho a la de Mother Brain enfrentada en Super Metroid. Mira las imágenes, compara y dime si no es cierto. 30. ¿Quién es Alex Miles? Alex Miles aparece durante los créditos del juego, donde solo se muestra su cabeza cubierta por un característico casco de visor amarillo, al igual que un uniforme formal usado por los más altos oficiales del ejército de la Federación Galáctica. Sin embargo, debajo del modelo visto en los créditos se oculta un rostro completamente modelado, el cual no puede ser visto de manera ordinaria a menos que se realicen técnicas de hackeo. El rostro debajo del casco es femenino, tiene cabello azul, ojos rosas y pestañas abundantes. Se teoriza que la intención original era que este rostro de Alex Miles fuera un factor sorpresa, pues el personaje es tratado por la mayoría de los jugadores como alguien del sexo masculino. Esto vendría siendo similar a como cuando Samus revela su identidad como mujer humana en el primer juego de la franquicia. Y dado que esta idea quedó prácticamente descartada, tomando en cuenta que el general se muestra con su casco incluso al final, no se puede declarar certeramente que Alex Miles sea un personaje femenino. No obstante, también debe tomarse en cuenta que, en el juego, nunca se usa un pronombre masculino o femenino ante cualquier referencia a este personaje. Al final, parece ser que la identidad del general será algo subjetivo de aquí en adelante, hasta que algún otro juego,
o alguien involucrado en el desarrollo de Federation Force finalmente lo aclare. Y hemos terminado por ahora. La larga espera por Metroid Prime 4 ha llegado a su fin, y qué mejor manera de celebrarlo con un video que trata sobre su precuela. No será el mejor juego de Metroid, claro está, pero sí que nos trajo cosas nuevas e interesantes que terminaron rescatando en Metroid Prime 4. Allí tenemos a los mechas, las armas que usará Samus, las referencias al planeta Talvania, y seguramente hay más referencias de las que no nos hemos enterado. Pero eso ya se sabrá dentro de unos pocos días. Soy Aurora313, nos vemos en Metroid Prime 4.